Qué gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando y le agradecemos que nos haya recibido al presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el notario público José Antonio Manzanero Escutia. Muchas gracias, presidente, por habernos recibido. Te agradecemos que platiques con nosotros sobre muchas cosas que le interesan a nuestro público, de la función que ustedes realizan y de cuánto nos puede ser de utilidad y servirnos a nosotros en nuestra vida ordinaria. Cómo no, José Elías. Gracias por la invitación y por estar aquí en tu casa. Para comenzar, yo te preguntaría, ¿qué es el notario y de qué manera a mí, a cualquier persona en la vida normal, en la vida ordinaria, yo que no tengo empresas, yo que no tengo bancos, yo que no tengo inmobiliarias, me puede servir un notario? Bien, mira, José Elías, un notario es muy importante en la vida de las personas. Es un fedatario público, es una persona que le da forma a los actos jurídicos que por ley así lo requieren, para que sean válidos frente a la sociedad, frente a la ley y frente a todo mundo. El notario público interviene en la vida de las personas prácticamente en cualquier momento de su vida. Bien sea cuando una persona nace y tenemos que certificar un acta de nacimiento, cuando una persona se va a casar y requiere ciertos elementos certificados, interviene el notario. Si tú compras una casa, si pides un crédito para adquirir tu casa, si deseas otorgar un poder para que alguien te represente en ciertos actos jurídicos, quieres ser un emprendedor, crear una empresa, ahí tenemos que estar los notarios públicos. Tú deseas hacer un acto de última voluntad, otorgas un testamento, el notario también te va a auxiliar y te va a ayudar en ese proceso. Una persona fallece, muere, hay que hacer un trámite donde normalmente interviene el notario en el proceso o en la adjudicación de los bienes. De tal manera que el notario es un profesional del derecho, que estamos investidos de fe pública, una fe pública que corresponde y nos delega el Estado, y los estados de cada entidad son los que delegan a los licenciados en Derecho esta posibilidad. Cualquier persona a lo largo de su vida puede acudir al notario en diversos momentos, y es muy importante que sepan que van a recibir una asesoría, una capacitación y una recomendación del mejor esquema que le corresponda para el caso concreto que se le plantea a un notario. Es decir, ustedes, aparte de que están calificados, pasan exámenes, etcétera, para obtener la autorización, la patente notarial, son verificados, supervisados por el gobierno, por la autoridad. Así debe ser y así es. Fíjate que lo que planteas es muy interesante, porque la forma de acceder al notariado, a la función de notario, es una actividad de carácter local y en cada entidad varían los requisitos. En la Ciudad de México, por ejemplo, donde yo soy notario, tenemos 70 años en donde la forma de acceder a la función es en base a exámenes de aspirante y de oposición, lo que le garantiza al usuario del servicio notarial que va a ser atendido por una persona que está al corriente, que está al día, que está actualizado de la actividad que está prestando. Y entiendo, perdón, que es muy difícil lograrla por esos exámenes y esas calificaciones, ¿verdad? Así es una evaluación muy sofisticada, muy estricta, muy rígida, porque realmente el notario interviene con una parte sensible de las cualidades de la persona, con su patrimonio, con la seguridad jurídica. Y en esas ideas tenemos que estar totalmente al día de las cosas, de las responsabilidades, de las obligaciones, que hoy por hoy se manifiestan mucho en el ámbito administrativo y fiscal. En ese orden de ideas, cuando la persona acude al notario, sabe que va a tener una asesoría calificada, segura, y sobre todo que al poner sus manos y su patrimonio en un profesional del derecho, va a tener un resultado que le va a brindar certeza y seguridad en sus operaciones. José Antonio, hay algunas ocasiones, y yo he visto mucho como abogado litigante, Claro. muchos pleitos, a veces dramáticos y a veces muy destructivos, entre familiares, por el hecho de que el difunto dueño de los bienes no dejó hecho un testamento. A veces
porque piensan que atrae mala suerte hacer el testamento. Así es. A veces, porque muchas veces piensan que hacer un testamento es para gente rica, gente O que que es tiene muy caro, o que es quizá. carísimo, que vale 50,000 pesos o más hacer un testamento. Hay muchas falsas creencias, tabúes acerca de lo que hacemos los notarios, quiénes somos los notarios, cómo actuamos. Y una de ellas es la que tú tocas, que es un tema muy particular, el testamento. Déjame recordar a ti y a tu auditorio que el testamento es un acto muy sensible, es un acto a través del cual una persona dispone de su patrimonio, cumple con obligaciones, ejercerán derechos después de su muerte. Hacer un testamento que es un costo de carácter local, porque cada entidad, insisto, tiene sus reglas, en general cuesta 4,500 pesos un testamento, forma normal. Y tú puedes ser una persona con muchos recursos económicos, con un patrimonio quizá moderado o casi nada, pero siempre vas a tener la necesidad de tener algo que te regularice tu patrimonio. Si eres una gente que eres un taxista, debes de tener un patrimonio, un vehículo con el cual trabajas, con el cual mantienes tu familia, tu taxi. Eres una persona que trabaja en el gobierno, un empresario en lo particular, un agente con muchos recursos, requieres tener un documento, y es muy sugerido, que para después de tu fallecimiento, de tu muerte, le dé certeza a tus beneficiarios de cómo se van a repartir los bienes, quién se va a encargar de hacerlos. Recuerdo a todo el público que en el mes de septiembre tenemos una campaña muy exitosa, muy bondadosa, que se llama Septiembre, Mes del Testamento. Es un esfuerzo que hemos hecho a nivel nacional. El colegio que yo me honro en presidir arranca en el mes de septiembre con el apoyo del gobierno federal este programa, y donde se ofrece el costo del testamento a bajo precio. Por ejemplo, a 1,900 pesos. Es lo que te cuesta hacer un testamento, no importando que tengas empresas, inmobiliarias, grandes recursos, grandes coches importados, no. Cualquier persona se acerca a su notario y otorga un testamento, recibe la asesoría, la capacitación necesaria, porque hacer un testamento, José Elías, es como un traje a la medida. Cada uno es distinto, no hay un cartabón, no hay un machote. Entonces tenemos que asesorar, platicar en lo personal con cada uno de los testadores, que así recibe el nombre que hace el testamento de la persona, para orientarlos y recomendarles lo que más les convenga. Hacer un testamento es muy importante. Y justamente le da la certeza a la gente que, Dios no lo quiera, cuando lleguen a faltar, sus beneficiarios, que si de por sí la muerte es un trance doloroso y complicado, el no tener información o no tener una situación arreglada, dejemos a la expresión, va a ser más difícil ese trance. Si tienes un testamento, da certeza a tus beneficiarios y claridad en el proceso y hasta en el aspecto costo, definitivamente. Cualquier proceso cuesta más que un testamento. Sí, hacer un testamento cuesta, te digo, en septiembre, 1,900 pesos. De forma habitual, 4,500. Y un litigio cuesta mucho más que eso. Tú, que eres un espléndido ejemplo de ello, no me dejarás mentir. Para hacer testamento, y para muchos otros actos notariales, ¿tengo que ir con el notario de mi domicilio o puedo escoger notario como si escogiera un médico, un abogado? Es el notario el que te inspire la confianza, porque todos los notarios tenemos fe pública y lo que hacemos es un instrumento que ha cumplido con requisitos de forma según la ley y que es válido. Pero tú vas a acudir con un notario que te asesora, que te inspira confianza, que te resuelve tus inquietudes, tus dudas. A veces es el que está más cerca de tu domicilio, de tu oficina, de tu despacho. Pero el testamento que tú hagas con cualquier notario del país, y lo sabemos por el artículo 121 constitucional, tiene validez, claro, ¿verdad? Sin embargo, sí se aconseja que el testamento se haga con aquel notario donde tú tengas tus bienes, donde esté tu familia, tus beneficiarios, porque Dios no quiera, cuando llegues a faltar, probablemente con ese fedatario tus beneficiarios podrán resolver el trámite sucesorio. Ya no con un juez, sino ahí Ya mismo no con un juez. En la notaría se hace todo el trámite. Fíjate que hay una tendencia interesante, déjame que te lo comente, a nivel nacional, el que los notarios, en aras de descargarle trabajo a los órganos judiciales o jurisdiccionales, intervengamos en esas acciones que si no hay litis, no hay pleito, no hay litigio, ¿para qué le quito el tiempo a un tribunal, a un juez? Claro. Y esto ha permeado que en la Ciudad de México ya tenemos muchos años en donde, desde el año del 2000,
Las sucesiones se pueden tramitar ante notarios, sean intestamentarias o sean testamentarias, con ciertas características. Y es una tendencia a nivel nacional en que las leyes de notariado, los códigos de procedimientos civiles incorporen esta posibilidad, lo que hace que un trámite sucesorio se resuelva en 30 días, que es el tiempo en que nos responden si hay o no testamento depositado, los informes correspondientes de las autoridades administrativas, se firme el acta de aceptación de herencia ante notario, de cargo de albacea, se hacen las publicaciones que ordenan los marcos legales de procedimientos y adelante. Y con eso terminaste tu etapa de aceptación de herencia. Siguiente momento será poner a tu nombre como beneficiario los bienes a través de una adjudicación o bien venderlos, cualesquiera de las dos cosas. Vamos a una brevísima pausa y continuamos nuestra charla con el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Vamos a seguir platicando con José Antonio Manzanero Escutia sobre temas notariales. Otro problema que he visto con frecuencia en el escritorio de los litigantes. Sí. Compro mi casita, mi departamento, puede ser que se lo compre a un particular y nada más hacemos un contrato y no lo escrituramos, o puede ser que lo compre en forma más rigurosa, Sí. Pago mi hipoteca a través de los años y ya pagada, ni libero mi hipoteca, ni escrituro y registro debidamente la liberación de ello y que ya está totalmente, Saldado, es pagado, decir, sí. ya me di por bien pagado, cumplí y tengo aquí todo mi tanto de recibos mes a mes, pero me ha faltado una cosa, la liberación de la hipoteca o la escritura. O la escritura. Fíjate que ese es algo muy común. Muy común, ¿verdad? Es falta de información. Y en eso confieso que somos en buena parte responsables los notarios. Porque a la medida en que divulguemos qué hacemos, en qué intervenimos, qué se requiere como presencia notarial, en qué actos jurídicos, la gente va a tener mayor información. Desde luego, si una persona desea comprar un inmueble, la primera sugerencia que hago a tu público y a todo el mundo es acudan con su notario. El notario va a revisar los papeles de quien te va a vender. Si la persona que va a vender puede vender sola o requiere la comparecencia de su esposo o esposa por un régimen matrimonial que así lo indique. Que el inmueble esté inscrito en el registro público. El notario averiguará si existen o no adeudos por contribuciones fiscales. Normalmente se hace una evaluación, bien sea comercial o catastral, para definir los aspectos impositivos de la operación. Y vamos a acudir al registro público para ver si el inmueble no tiene algún gravamen, alguna limitación que le impida ser transmitido. Para eso trabajamos los notarios, para eso nos paga la gente. Se firma la escritura, cumplimos con muchas obligaciones, José Elías. Hoy no solo son fiscales, un tema importantísimo es el de lavado de dinero, que tenemos una responsabilidad desde julio del 2013 como personajes que hacemos actividades vulnerables. Entonces tenemos que vigilar muchos aspectos que harán que la operación sea sana para la gente. Si a esto le sumamos que tú contratas un crédito, lo pagas, tienes tu altero de comprobantes, pero no liberaste la hipoteca, el día de mañana que tú quisieras vender o que tus herederos se quisieran adjudicar, cuando el notario en turno intervenga, va a ver que hay un gravamen en el registro. Y esto ocasiona dilación en la operación, les va a generar un costo adicional. Y es importante que la gente sepa que después de todo crédito hipotecario que conste en una escritura pública por ley, esa es la forma, también hay que liberar, cancelar esa hipoteca con un movimiento ulterior. No es reescriturar. Mucha gente tiene miedo de eso. Dice, sí, ¿tengo que volver a escriturar? No. Es una anotación. Tiene que ser en una escritura pública una cancelación de hipoteca, que va a llegar al registro público de la propiedad y que a través de ese instrumento se va a borrar el gravamen para que quede libre de gravámenes. Es algo muy importante. Cuando no se hace eso, y por eso tu experiencia de ver en los escritorios de los litigantes estos asuntos, es que no se hizo lo que había que hacer. Claro, puede decir, los recibos no bastan por sí solos. Son un comprobante de pago, del cumplimiento de una obligación, más no de la liberación de la hipoteca en el sistema de publicidad que son los registros públicos de la propiedad.
¿Qué otros casos muy frecuentes consideras que pueden servir al público en general, ya los empresarios? Justamente, fíjate que tú el tema es la puesta en marcha de un negocio. Quiero poner un negocio, una miscelánea, un negocio de cómputo, qué sé yo, un despacho de profesionales, arquitectos, contadores, qué sé yo. Dentistas. Dentistas. Siempre se busca una mayor seguridad, formalidad, y eso es la creación de empresas. Empresas, y voy a hablar en general de las sociedades, tanto en el ámbito mercantil como en el civil, porque los notarios públicos somos fedatarios en todas esas áreas. Y entonces se sugiere que acudas con tu notario para que el notario te pregunte qué asunto y qué negocio quieres echar a andar. Yo te voy a sugerir cuál es la mejor forma societaria. Vas a recibir asesoría de un profesional. Te va a indicar tus derechos, tus obligaciones tuyas, de tus socios. Te va a llevar de la mano para todos los requisitos administrativos, como son registros federales de contribuyentes, firmas electrónicas avanzadas, cumplir con la ley de antilavado de dinero. Todo eso tiene que ver. Y después llevarte a cumplir con una obligación primordial final, que es la obtención del Registro Federal de Contribuyentes. Para de ahí irnos al último esquema de publicidad, que es el Registro Público de Comercio. Y tú a veces como profesionista, como particular, puedes ser muy ducho y muy avesado en tu actividad. Eres un gran ingeniero, eres un gran comerciante, pero no sabes los aspectos legales. Para eso estamos los notarios. Muchas de las veces en la vida corporativa también de las empresas necesitas aumentar capital social, requieres sumar tu esfuerzo con otra empresa, otra persona moral que hace lo que haces tú, a lo mejor te requieres fusionar. O quizá por tu actividad necesitas dividirte y atender varios campos, te vas a escindir. O desgraciadamente tu negocio no funcionó, y si no funcionó hay que matar, entre comillas, a esa persona moral a través de un proceso de disolución y liquidación. De tal suerte que en todo ese proceso estamos los notarios, asesorándote, diciéndote qué es lo mejor, los pasos, el consejo inclusive más económico para que tú no gastes más. Para eso nos paga la gente. Es un tema muy importante. En otras facetas en las que intervenimos es diligencias, fes de hechos. A veces tú, constructor, quieres edificar un inmueble que vas a convertir a condominio, que vas a vender las unidades que de él resulten, y resulta que construyes en la colonia Álamos y tienes 3 vecinos que son casas muy viejecitas. Y entonces, ¿cómo les vas a garantizar cuál es el estado físico de su inmueble hoy? Por si tú edificas, que sepas que no les vas a causar un perjuicio y protegerlos. Pues vas a pedir la intervención de un notario para que nosotros demos una fe de hechos de cómo está el inmueble hoy, elementos objetivos, se constatan con elementos materiales, y para eso salimos los notarios. Para que no resulte que yo los dañé después. Claro, y entonces eso le da certeza en las relaciones jurídicas a las personas. Tú, insisto, como un expediente litigante, pues no vas a andar con tu cédula profesional en todos los tribunales ni para entrar y salir. Requieres una copia certificada, los notarios hacemos eso. En toda esa gama de actividades intervenimos. Por eso te decía al principio, y reitero la idea, que en general los notarios nos hacemos presentes en la vida de las personas durante muchas etapas de su vida. Los notarios, también déjame decirte, en nuestro país somos cerca de 4.100, 4.200 notarios, forman parte de nuestro colegio más o menos 3.500 notarios, y una de nuestras misiones, preocupaciones constantes es una permanente capacitación, actualización de los notarios. Tenemos eventos nacionales, 3 durante el año en todo el país, con una gran existencia de notarios y de colaboradores de notarías, porque hay mucha gente que nos apoya, que son muy valiosos en su esfuerzo y que necesitamos que estén al corriente, que estén al día, que estén actualizados. ¿Cuál es la situación de la profesión notarial, de la actividad notarial, respecto a las leyes y respecto a las autoridades? Vamos, le pregunto al presidente mexicano de los notarios, ¿qué le pedirías a las autoridades? Les pediría, para bien del notariado, del servicio notarial, que fueran más sensibles en qué somos los notarios y qué papel desempeñamos.
porque somos sus colaboradores más cercanos, somos sus oídos, somos sus ojos en muchos de los asuntos. Y te pongo dos ejemplos muy fáciles: materia fiscal y materia administrativa. En materia fiscal somos obligados solidarios en el cálculo, retención, aunque no somos retenedores en este sentido los notarios, pero bueno, retenemos una contribución, la pagamos, la enteramos y avisamos en muchos niveles a autoridades federales, a autoridades locales. Cuando el notario no cumple con su obligación, no retuvo adecuadamente un impuesto, respondemos de ello. Y entonces a mí me interesa que la autoridad sepa en sus diversos niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, que cuenten con nosotros, que somos sus colaboradores incondicionales, pero que entiendan y nos den ese mismo reconocimiento y trato como colaboradores. Estamos hombro con ellos, no somos contrarios, no somos antagónicos. Y algo parecido sucede en materia de lavado de dinero. Porque esta ley que mencionaba hace unos minutos, que entró en vigor para efectos de nuestra actividad 17 de julio del 2013, señala sanciones cuando no cumples con lo dispuesto en la ley. Y paradójicamente, por el hecho de ser notarios públicos, fedatarios públicos, se te agravan las sanciones y te marcan hasta una pérdida de la patente si cometes alguna acción reiterada. En vez de que te consideren como un error humano, que los podemos cometer, viene un golpe drástico. Esa es mi petición para la autoridad. Incluso ustedes son auxiliares en muchas ocasiones en las funciones electorales. El día de elecciones, en muchas ocasiones ustedes quedan de guardia obligatoria, ¿verdad? Las tenemos que tener abiertas las oficinas de las 8 de la mañana, 8 de la noche o hasta que corresponda. Y eso se va a manifestar justamente en este año en 3 elecciones que tenemos para estados: Estado de México, Nayarit y Coahuila. Y el notario de cada entidad, créeme que está preparado, está al día para colaborar con ello. Pues, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, José Antonio Manzanero Escutia, te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas de este colegio y que nos hayas orientado sobre estas materias notariales. Al contrario, José Elías, gracias por la oportunidad y que sirva esto para que la gente sienta la confianza, que sienta que no somos seres extraterrestres los notarios, somos profesionistas igual que cualquier otro, con una particularidad especial, la fe pública, pero que somos sensibles y que estamos para eso, para ser coadyuvantes y estar a la orden del público usuario siempre. Qué bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y nos veremos en la próxima.